Hola, buenas tardes. Yamila, ¿estás? Hola. Estás vos sola por ahora. Y Te recién saludo a vos. avisé en el grupo, porque no sabían si había clases o no. Ah, porque ayer dio la doctora Rotonda. ¿No Claro. no les habían avisado? No, en el grupo no habían puesto nada, así Ah, que, pero recién avisé, así que ahora se van a bueno, conectar. bárbaro. Bueno, bárbaro. Gracias, Yamila. De nada. Hola, Martina, Gianfranco. Ahí está Rocío. Esperamos 2 minutitos más, a ver si se une alguno más y arrancamos. Hola, profe, buenas tardes. ¿Cómo les va?
Bueno, si les parece, arrancamos, ¿sí? Con los que estamos, después si se van uniendo alguno más, porque yo voy a tener que terminar un ratito antes, porque justo tengo un curso, y como la doctora Rotonda me cambió el día, bueno, quedé con esta media horita, sino que me tengo que enganchar en el curso así que arrancamos ahora. Me decía Yamila que no les habían avisado que daba la doctora Rotonda ayer. ¿Alguno participó en la clase ayer de la doctora Rotonda? Yo no había visto nada, profe, no, en el campus no había enlace ni nada. Claro. Sí, no, se ve que a mí me la cambió, pero no pensé que le iban a avisar ellos y se ve que no avisaron. Igualmente me dijo que la clase de ella la van a subir. O sea que si ustedes no se conectaron, además, más que nada porque no sabían, me dijo que la van a subir. Así que quédense tranquilos que así ya la tienen cubierta también esa clase. ¿Eh? Bueno, vamos a arrancar. Vamos a compartir. Ay, no tengo habilitado. A ver, les voy a pedir que me habiliten. Bueno, ahora voy a esperar a ver si me dejan compartir, porque por ahora no me dejan. Bueno, ustedes hasta ahora han estado trabajando sobre la sucesión ab intestato, ¿no es cierto? Hoy vamos ya a arrancar a todo lo que tiene que ver con los testamentos, es decir, con la sucesión testada, ¿sí? Ustedes han visto que está la sucesión ab intestato, que es la que la ley dispone de acuerdo a su normativa y cuáles son aquellos herederos legítimos y legitimarios, y esta posibilidad de que en una misma sucesión, digamos, tengamos una parte intestada y otra testada. ¿Por qué decimos esto? Porque en realidad la sucesión testada va a tener prioridad respecto a la sucesión ab intestato. Pero, ¿con qué salvedad? ¿Qué les parece? ¿Tenemos libertad en cuanto a la realización del testamento de acuerdo a lo que yo voy a disponer en ese testamento? Por lo que No, vieron hasta... tienen que respetarse las partes legítimas. Exacto, exacto. Entonces, hay una libertad testamentaria, ¿no es cierto? Pero con esta restricción, ¿no?, que nos da la ley en cuanto al respeto de las porciones legítimas. Entonces, en lo que excede esas porciones legítimas, estaremos facultados para realizar un testamento. Y estas dos sucesiones, como les decía, pueden convivir. No pasa como pasaba en el derecho romano, que una misma persona no podía morir en parte testada y en parte intestada. Ahora sí, mientras resguardemos lo que es la porción legítima, también tenemos esta posibilidad de realizar un testamento válido, ¿no es cierto? Bien, entonces, vamos a ver a qué llamamos, ¿no es cierto?, una sucesión testada. De acuerdo a lo que dijimos, es que va a tener lugar esta sucesión testada
siempre y cuando la herencia se difiera en virtud de un testamento. Entonces, este testamento que tiene que ver con la autonomía de la voluntad de las partes va a prevalecer sobre la sucesión intestada, con la salvedad que dijo Gianfranco, me parece, respecto a respetar lo que es la porción legítima, ¿sí? Bien, entonces, como les decía recién, no va a haber una incompatibilidad de las sucesiones y el código nos dispone que en el testamento se va a poder realizar este tipo de instrumento que es el testamento, prevaleciendo sobre esta sucesión ab intestato. Esta sucesión, en esta designación, digamos, de herederos o de legatarios en un testamento va a ser diferente de acuerdo a la forma en que uno va a disponer en ese testamento, de acuerdo al título y en cuanto a cómo van a ser los efectos que va a tener esa disposición testamentaria respecto a si es un heredero que va a tener un derecho al todo, un derecho universal, o si va a ser a título de legatario, entonces en ese caso va a estar favorecido por una cosa determinada o particular o una cuota determinada. Entonces, ¿qué es el testamento? Tanto el Código Civil anterior como el Código actual han realizado una definición de testamento que en su momento se criticó el concepto de testamento que tenía el código anterior, porque omite algunas cuestiones que son importantes respecto a los caracteres y a la finalidad que tiene el testamento. Sin perjuicio que el 2462 del código nos dice que tenemos más características, digamos, a ver si ahí lo puedo compartir, ahí está, para que lo vayan viendo. Igualmente hay algunas cuestiones que han quedado afuera de esta nueva definición. ¿Qué nos decía el código anterior? El testamento es un acto escrito, celebrado con las solemnidades de la ley, por la cual una persona dispone del todo o parte de sus bienes para después de su muerte. ¿Qué nos dice hoy el 2462? Las personas humanas pueden disponer libremente de sus bienes para después de su muerte, respetando las porciones legítimas establecidas en el título 10 de este libro, ¿no? Nos agrega el tema de qué forma y hasta dónde podemos disponer. Mediante testamento otorgado con las solemnidades legales, y este acto también va a poder incluir disposiciones extramatrimoniales. Entonces, por un lado nos está hablando de otro tema que después vamos a ver en otra clase, en cuanto a las solemnidades que debe tener un testamento. Es decir, es importante el respeto a las solemnidades del testamento para que ese testamento no sea nulo. Es lo que tenemos que cumplir al momento de elegir una forma testamentaria. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a tener libertad en cuanto a la elección del tipo de testamento que querramos realizar. En lo que no vamos a tener elección es en cuanto a lo que son las solemnidades que indica el código para cada tipo testamentario, ¿sí? O sea, si hablamos de un testamento hológrafo, vamos a ver que ese testamento va a tener sus propias solemnidades. Si hablamos de un testamento abierto por escritura pública, va a tener sus propias solemnidades, que son las que vamos a tener que respetar. Y acá hay otra cuestión que también incluye esta definición en cuanto a qué es lo que se puede disponer, ¿no? Porque fíjense que en el código anterior nos hablaba de todo parte de sus bienes, y ahora nos dice,
Ojo, porque también se pueden incluir disposiciones extrapatrimoniales, ¿sí? Que ahora las vamos a ir viendo a partir que vayamos desarrollando. Entonces, vamos a seguir así. ¿Qué es lo que se omite, entonces? Justamente una característica que es una de las características principales que tiene justamente el testamento, que es la posibilidad de revocar ese testamento. ¿Qué quiere decir? Que ahora lo vamos también a analizar bien. Que si yo confecciono un testamento, como mi testamento va a tener efectos jurídicos, o va a tener eficacia después de la muerte del causante, hasta que la muerte del causante ocurra, yo voy a poder revocar, o sea, cambiar ese testamento las veces que yo lo considere necesario. Entonces es muy importante el tema de la revocación, porque para ver realmente cuál es la voluntad real del causante al momento de su muerte, porque si hizo algún tipo de disposición con otra disposición posterior en otro testamento válido, significa que existe una revocación, ¿no?, del testamento anterior. Después vamos a hablar y vamos a estudiar bien cómo es el sistema, ¿no?, de la revocación de los testamentos, pero para que tengan una idea general de a qué nos estamos refiriendo. Y esto que decíamos recién, que sí incluye entonces las disposiciones extrapatrimoniales. Entonces, podemos hablar del testamento como un acto jurídico, ¿no es cierto? Que es un acto voluntario, lícito, que tiene por fin inmediato la adquisición, modificación, extinción, esto que ya estudiamos en civil, ¿no? Entonces, lo que tiene que expresar este testamento es la voluntad espontánea del causante, ¿sí? Es por eso que es necesario que ese testamento no contenga vicios, ¿sí? O sea, que sea la voluntad real, sin vicios, ni de error, ni dolo, ni violencia, ¿sí? ¿Y por qué decimos que es un documento? Bueno, porque exige, ¿no?, nuestro código que el testamento se realice de forma escrita, ¿sí? En el derecho romano, tal vez si leen en los textos van a ver que estaba lo que se llamaba el testamento nuncupativo o el testamento en forma oral, donde uno podía expresar en forma voluntaria cuáles eran sus disposiciones testamentarias, también con algún tipo de solemnidad que preveía el derecho romano, y con testigos, ¿no es cierto? Hoy en día ese tipo de testamentos no está permitido, entonces sí o sí tenemos que estar a estas solemnidades que dispone el Código Civil, que siempre van a ser de forma escrita y solemne, ¿sí? Por otro lado, voy a abrir la ventana porque hace calor acá. Ahí está. Es un acto de última voluntad, ¿sí? Por esto que decíamos recién, los efectos o la eficacia de ese testamento recién se va a dar después de la muerte del causante, justamente ¿por qué? Porque es un acto de última voluntad. A su vez, esta característica de la que hablábamos recién, que es un acto revocable, esta revocación, vamos a ver que va a haber diferentes tipos de revocación del testamento, y lo que nos va a dar pie, digamos, a determinar que ese documento, que ese testamento fue revocado, generalmente va a ser la fecha, ¿no es cierto?, en que se realizó ese testamento, o sea, la última fecha será la de las disposiciones que son válidas y que son efectivamente la voluntad del causante. Dice el artículo 25.11, el testamento es revocable a voluntad del testador y no confiere a los instituidos derecho alguno hasta la apertura de la sucesión. Es decir, yo no puedo invocar
algún derecho, por más que conozca las disposiciones testamentarias, sepa que yo fui nombrado en ese testamento heredero o legatario, hasta la muerte del causante no voy a tener ningún tipo de derecho respecto de esto. Y a su vez, por eso yo les decía que es tan importante esta característica que omite la definición, que tiene un principio de orden público. ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo renunciar o restringir este derecho a revocar mi testamento. O sea, no sería válido que yo ponga en una de mis disposiciones del testamento que no lo voy a revocar con posterioridad, porque no tendría ningún tipo de valor jurídico, ¿sí? Por otro lado, hablamos que lo que se dispone en un testamento van a ser los bienes, ¿no es cierto? Es una atribución patrimonial que se hace ya sea mediante la institución de heredero, cuando yo tengo un derecho a la universalidad, o como legatario si tengo derecho a una cosa en particular. Entonces, el testador, a su vez, no es necesario que disponga de todo su patrimonio cuando realiza un testamento, aun cuando hablemos de la porción que queda después de haber contemplado la porción legítima, ¿sí? Es decir, que yo podría hacer un testamento designando a un legatario en un bien determinado y omitir en ese testamento cuál va a ser en el momento de mi muerte, cuál va a ser el destino de esos otros bienes que yo tenga. Entonces puede ser que yo solamente haya beneficiado a un legatario y del resto de mis bienes no haya dicho nada. Entonces se verá de ahí en ese caso, de acuerdo a la sucesión ad intestato, cómo se distribuirán el resto de los bienes, ¿sí? Si bien el contenido de los testamentos es lo que normalmente se hace, si bien en nuestro país no tenemos mucha cultura testamentaria. Van a ver que cuando ejerzan la profesión, por lo menos hasta ahora, nosotros son más raros los casos en los cuales hay algún tipo de testamento, pero cuando vemos es como extraño, ¿no? Porque por lo menos ya cuando vienen a la asesoría las sucesiones, en general todos vemos sucesión ad intestato, sucesión ad intestato. El otro día justo entró una testamentaria y a mí como que me llamó la atención, porque no hay cultura de testamento. Seguramente con Elisa vamos a hacer algún trabajito con ustedes y tal vez hagamos de esto, ¿no? De lo que tiene que ver con los testamentos, ¿no? Porque es algo que no lo utilizamos mucho, pero que es de utilidad también, para tenerlo en cuenta. De hecho, el otro día, la señora que trabaja acá en mi casa, también vino, me dice, ay, tengo una tía que le hicieron hacer un testamento hológrafo, y quería ver, ¿no es cierto? Y claro, y me lo trajo, y bueno, es raro ver un testamento hológrafo, ¿no? Que es aquel que uno escribe de puño y letra, ¿sí? Este tenía como una cierta picardía, si lo quieren llamar así, porque esta señora disponía, es una señora soltera y que no tiene hijos, ¿no es cierto? Entonces estaba haciendo una disposición a favor de sus sobrinos y a favor de una persona que es como su hijo, pero que nunca iniciaron, o sea, no iniciaron la adopción, nada, o sea, que no tiene ningún título en relación a ella. Y entonces, bueno, cuando me lo trajo, bueno, estaba bien en cuanto a los requisitos, la forma estaba perfecto, pero bueno, la última disposición era que designaba a un abogado
para que se encargue, ¿no es cierto?, de hacer cumplir ese testamento, ¿no? Lo que implica nombrarlo albacea, ¿no?, que va a ser otra institución que vamos a estudiar, y que implica honorarios, ¿sí? Entonces, ella me preguntaba, porque dice, no, yo sé que fue y es media como manipulable por la edad, y bueno, y tenía esta designación de albacea, si se quiere. Entonces, ahora esta señora podría hacer otro testamento y omitir el albacea, ¿eh? Entonces eso quedaría revocado, aun cuando haga lo mismo respecto a sus sobrinos, respecto a este hijo que tiene, pero esa disposición que nombra albacea quedará revocada por la fecha posterior, ¿no?, del testamento. Que en realidad ese testamento que va a ser con posterioridad, no es necesario que lo haga de forma hológrafa, también lo podría hacer por escritura pública, es decir, el testamento que yo hago en primer lugar no me determina ni me condiciona la forma de revocación posterior, ¿sí? Bien, y hablábamos también que dentro del testamento también podríamos tener disposiciones extrapatrimoniales, que es lo que hoy expresamente dice el código, ¿no? Entonces, ¿cuáles podrían ser, qué se les ocurre a ustedes, que podría ser una disposición extrapatrimonial válida en un testamento, y que solamente pongamos eso, porque no es necesario que siempre haya disposiciones patrimoniales? El testamento podría solamente disponer cuestiones que sean extrapatrimoniales. ¿Qué se les ocurre de lo que hemos estudiado en familia, por ejemplo, que podríamos disponer en el testamento? Profe, ¿algo relacionado al cuidado de los hijos, por ejemplo? Cuidado de los hijos, no, ¿qué de los hijos? A ver, ahí vas. ¿Qué podría...? El ejercicio de la responsabilidad parental. Claro, ¿y cómo? ¿Por qué? ¿Qué nombraría entonces ahí? Si hago un testamento, porque yo ahí es porque me muero. Entonces, ¿quién quedaría entonces en mi lugar? ¿A quién puedo nombrar? Justamente porque yo estoy muerta. Vamos que no, desaprobamos familia, ¿eh? Y podés nombrar, si tuvieras al cónyuge. Pero no, supongamos que no, o sea, que estoy yo sola con hijos menores. ¿A quién podría designar entonces en un testamento? ¿Cuál es la figura jurídica cuando los padres no... ¿Cómo? Al tutor. Al tutor, Un tutor. claro, un tutor. Recuerdan que en las clases de tutela, o sea, como que se daba prioridad a la tutela testamentaria o la designada por los padres, que justamente se puede hacer a través de un testamento. Entonces, tal vez lo único que contenga mi testamento es la designación de un tutor para mi hijo, se podría dar, y es extrapatrimonial. O sea, esa declaración lo que hace es merecer la tutela del legislador. Es decir, yo tengo un instituto que va a respetar esta disposición, que es extrapatrimonial, en beneficio de mi hijo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay algún tipo de cuestiones que yo puedo dejar en el testamento que no va a implicar un testamento, ¿sí? Por ejemplo, cuestiones de consejos para mis hijos, ¿no es cierto? Algún tema religioso, ¿no es cierto? Que recen, no sé, durante 3 años en el aniversario de mi muerte, o sea, cuestiones que tienen que ver con lo moral, con lo religioso, ¿sí? O, por ejemplo, si yo digo, bueno, quiero que me cremen, ¿no?
salvo que yo eso lo haya puesto como un cargo a alguna de las personas que estoy designando. Es decir, yo para asegurarme de esa cremación lo pongo como cargo. Entonces, el que tiene la imposición de ese cargo no se va a beneficiar hasta tanto que cumpla con lo que yo pedí, que me cremen. Entonces ahí sería una disposición extrapatrimonial, ¿sí? Para ser cumplida. Respecto, por ejemplo, a la disposición de órganos o material anatómico, esto que yo les decía, ¿no? Puede haber, que ustedes decían responsabilidad parental, iban por el lado de los hijos, puede haber un reconocimiento, ¿no? A través de un testamento. Esto del nombramiento de los tutores y curadores, y bueno, esta cuestión que hablábamos recién, que además se podría dar que lo único que contenga mi testamento sea la revocación de un testamento anterior, y que no realice nuevas disposiciones, que lo único que quiera hacer es revocar, y dejar sin efecto. Entonces, en ese caso, al momento de mi muerte se abrirá una sucesión ab intestato, ¿sí? Por otro lado, es un acto unilateral, ¿sí? ¿Por qué? Porque se va a perfeccionar con la sola voluntad del testador. No es necesario que al momento de la confección de ese testamento o de mis disposiciones testamentarias tenga que tener el consentimiento de los herederos, ¿no es cierto?, o de los legatarios, ¿sí? Es unipersonal, es decir, que se va a otorgar por una sola persona, es decir, no podemos hacer un testamento conjunto. ¿Por qué? Porque requiere que sea unipersonal. Esto va de la mano con el carácter personalísimo también que tiene el testamento. Es decir, yo no puedo delegar por poder, ya sea por un poder a un escribano, a un abogado, lo que fuera, ni dejarlo al arbitrio de un tercero, las disposiciones que contengan, aun cuando haga el testamento, pero no exprese cuáles son las disposiciones que yo son causa de mi voluntad en cuanto a designación del heredero legatario, en cuanto a cómo voy a distribuir mis bienes, en cuanto a mis disposiciones extrapatrimoniales, tendrán que surgir del mismo cuerpo del testamento. Es decir, ni la confección ni las disposiciones pueden ser suplidas por un tercero, ¿sí? Es decir, siempre van a tener que ser la expresión directa de la voluntad del testador, porque justamente este es el sentido que tiene la sucesión testamentaria, ¿no? Que se cumpla la voluntad del testador con posterioridad a su muerte, ¿sí? Entonces, si por ejemplo yo nombro a un albacea, pero dispongo de algunos bienes, pero digo, bueno, y todo el resto que se encargue el albacea, va a ser como no escrito, se van a tener en cuenta las disposiciones que yo hice con mi expresión directa de voluntad, pero no a las que yo deje libradas al albacea. O sea, el albacea lo que va a tener que hacer es cumplir mis disposiciones, pero no va a poder crear nuevas disposiciones ni manejarse en forma libre respecto a cómo va a distribuir esos bienes o lo que yo tenga dentro de mi acervo hereditario. Es además un acto definitivo. ¿Por qué? Porque como es necesario que tenga todas las solemnidades del acto, un borrador, un esquema, un ejemplo que yo les pueda dar dando clase, no se va a tener como testamento, aunque parezca que es definitivo, no se va a tener como testamento. Van a ver
que varias de estas cuestiones que hablamos acá en sucesiones y particularmente conmigo respecto de los testamentos, me van a poder interpelar y decir, y bueno, pero ¿cómo probamos eso? Hay muchas cuestiones que, si bien están reglamentadas de determinada manera, en la práctica son muy difíciles a veces, ¿no es cierto?, de probar o de poner en jaque ciertas cuestiones, ¿sí? Yo ahora, a principio de año, justamente hice una diplomatura en sucesiones, y todos coincidían en esto, ¿no? Que a veces lo que leemos en el código, al momento de ponerlo en práctica, son pruebas a veces medias diabólicas las que tenemos que presentar para probar ciertas cuestiones que tienen que ver, porque piensen que, claro, acá cuando hablamos de un testamento, ya no podemos recurrir al causante porque está muerto. Entonces, al no tener realmente a la persona que realizó ese documento, ¿no es cierto?, ese testamento, se torna más complicado y más difícil a veces lo que tiene que ver con la prueba. Por otro lado, es un acto completo. ¿Por qué hablamos de un acto completo? Porque las disposiciones del testamento se tienen que bastar a sí mismas, es decir, yo no puedo complementar con otros documentos, o con testigos, o con profesionales que hayan intervenido en el acto, para completar lo que es la voluntad del causante. Es decir, es importante la interpretación del testamento y que todo lo que surja del testamento se baste a sí mismo, ¿sí? Es decir, si yo quiero probar que alguna disposición no es tan así como lo escribe el testador, porque en realidad hay otro documento, hay otra escritura, donde presta a otro tipo de interpretación, no lo vamos a poder hacer. Nosotros tuvimos, por ejemplo, un caso en la asesoría donde se había planteado, era una sucesión testamentaria, y donde con posterioridad se había realizado otro testamento que revocaba el anterior. Vamos a ver también lo que tiene que ver con el registro de los testamentos, es decir, está la posibilidad, después lo vamos a estudiar un poquito más, pero está la posibilidad que nosotros registremos este testamento. Cuando digo la posibilidad me refiero al que es el hológrafo. ¿Por qué? Porque el testamento abierto por escritura pública siempre va a tener que estar registrado, porque es una obligación del notario registrar ese testamento. El hológrafo no es una obligación la registración. Lo que pasa que a veces uno puede realizar esa registración, ¿no es cierto?, para que se publicite, ¿no es cierto?, que existe la existencia de ese testamento. Pero bueno, en este caso que yo les digo, eran testamentos realizados por escritura pública, donde uno revocaba el otro. ¿Qué pasa? Cuando viene la sucesión a la asesoría, se advierte que en realidad en la planilla que manda el registro de testamentos había otro testamento más. Entonces, claro, al haber este otro testamento, se revivían, digamos, algunas cláusulas de este primer testamento al cual habían considerado revocado, ¿no? Esta circunstancia no beneficiaba, ¿no es cierto?, a muchos de los que estaban instituidos en el testamento. Entonces lo que ocurre acá en esta sucesión es que el escribano que había intervenido, ¿no?, en la confección de los 3 testamentos,
se presenta diciendo, no, yo que estuve y sé cuál era la voluntad del causante, en realidad esto que dice en este tercero no es tan así, en realidad no habría que revivir este primer testamento. Y el juez, y bien, obviamente, no lo pudo tener en cuenta, por más que sea un escribano público, ¿no es cierto?, y decimos da fe, ¿no es cierto?, de todo lo que pasa delante de él, justamente por estas características que tiene el testamento, como se tiene que bastar a sí mismo, no podemos complementar ni interpretar ningún tipo de disposición, aun cuando sea el escribano que intervino en el acto, el que está diciendo que en realidad eso no estaba tan claro y que en realidad la voluntad del causante era otra, ¿sí? Por eso vamos a ver cómo tienen que ser después las solemnidades para asegurarnos justamente esto, ¿no? Bien. Bueno, esto ya dijimos, que es un acto escrito y que no se puede hacer en forma oral. Respecto de las solemnidades también, dijimos que la inobservancia va a causar la nulidad total del testamento. Lo que sí vemos en la jurisprudencia actual es que hay una mayor flexibilidad al momento de interpretar que realmente las solemnidades están cumplidas, ¿sí? Si vemos jurisprudencia de muchos años atrás, eran más estrictos en cuanto a que si decía, bueno, tiene que surgir la edad del testigo, entonces si se ponía mayor de edad, como no decía exactamente cuál era la edad, entonces se tenía por no cumplido, ¿sí? Hoy en día, si leemos jurisprudencia en este sentido, es mucho más flexible. ¿Por qué? Porque siempre lo que se tiende es a un principio, que es el principio del favor testamenti, es decir, y lo que se intenta es aplicar toda la normativa que ayude a que ese testamento sea válido, ¿no? Porque justamente lo que queremos es que esa voluntad del causante se cumpla. ¿Qué pasa con esto de los testamentos conjuntos? Que hablábamos, ¿no es cierto? Lo que no permite justamente el código es que dos personas en un mismo acto realicen un testamento. ¿Por qué esto? Porque dijimos que es unilateral, ¿no es cierto?, que tiene que ser la expresión completa, ¿no es cierto?, de ese testador, y además dijimos que es revocable. Entonces, si somos dos personas dentro de un mismo acto, el que hacemos el testamento, estaríamos impidiendo a una de ellas, si quisiera revocarlo, el hacerlo si el otro no tiene el consentimiento, ¿sí? Entonces, no se puede hacer en forma conjunta, sí se puede instituir recíprocamente, siempre y cuando que lo hagamos en diferentes actos. Es decir, que yo instituyo a una persona y en el mismo acto, pero en un instrumento separado, la otra persona también me instituye a mí, pero en ese caso yo voy a tener en todo momento la posibilidad de revocación, ¿no es cierto? Esto a lo que se tiende es a que la voluntad no estuviera afectada por la influencia del otro, en cuanto a que, bueno, ya nos beneficiamos mutuamente, y que no esté condicionado a eso, a que yo, tanto uno como el otro, tenga una libertad posterior de revocar, ¿sí? En cuanto a la capacidad y la incapacidad para atestar, el Código Civil anterior decía que toda persona legalmente capaz de tener voluntad y de manifestarla tiene la facultad de disponer sus bienes por testamento. El Código Civil nuevo no hace ninguna referencia a la capacidad, porque se entiende que toda persona tiene capacidad para atestar, ¿sí? Lo que sí tenemos que ver es en qué momento debe existir la capacidad, ¿sí? Entonces, lo que decía el código anterior era que para calificar la capacidad de testar se atiende solo al tiempo en que se otorga el testamento,
aunque se tenga o falte la capacidad al momento de la muerte, ¿sí? Y el 2647 nos dice, del código actual, dice la capacidad para otorgar testamento y revocarlo, se rige por el derecho del domicilio del testador al tiempo de la realización del acto. Entonces, en realidad, por un lado tenemos que ver cuándo calificamos si una persona es capaz o no de testar. Entonces, de acuerdo a esto, ¿qué les parece? ¿Cuándo vamos a determinar si había o no capacidad de la persona? ¿En qué momento? Y el momento de hacerse el testamento. Al momento de hacerse el testamento, dice Nicolás. Bien, entonces, por ejemplo, si yo hago un testamento hoy que supuestamente tengo capacidad, ¿no? Y tengo un accidente y quedo en estado vegetativo. En ese momento, o sea, después me muero. Cuando muero, antes de morir, yo no tenía esa capacidad, digamos, ¿no? Entonces, ¿va a ser válido ese testamento que yo hice en su momento o no? Y sí, porque se otorgó siendo capaz. Exacto, exacto. Entonces, la incapacidad posterior no va a hacer caer la capacidad, ¿sí? En el que fue otorgado, ¿no? Entonces, tanto para otorgar como para revocar vamos a tener en cuenta esa situación, ¿no es cierto? Y a su vez, lo que vamos a tener que aplicar para determinar las reglas de la capacidad es el domicilio del testador al momento que realizó el acto, es decir, al momento que hizo el testamento, donde vivía, porque puede ser que yo haya realizado mi testamento en España, porque tenía mi domicilio en ese momento allá, y después me vuelvo a la Argentina, esté unos años acá, y fallezco acá, y se abre la sucesión acá en la Argentina. Pero para determinar si yo era capaz o no, me van a tener que aplicar, ¿no es cierto?, la ley española al momento de la confección del testamento, para determinar mi capacidad o incapacidad, ¿no?, para realizar ese testamento, ¿sí? Pero, en esto como siempre hay excepciones. Si ese derecho extranjero, ¿no?, fuera menos beneficioso en cuanto a cómo regula mi capacidad, es decir, que si yo aplicando la ley nacional soy capaz, pero aplicando el derecho español no, va a primar, digamos, por la aplicación del 12 del Código Civil, la capacidad de acuerdo a la normativa de nuestro país, ¿sí? Esto también en relación a el favor testamenti, ¿no? ¿Cómo se podría dar en el caso de que la ley española tuviera mayores requisitos de capacidad en las cuales, aplicando esa normativa, no sería capaz en la Argentina para testar válidamente, ¿sí? Entonces, siempre se tiene ese principio como válido. Entonces, en realidad, la aplicación del derecho extranjero se va a dar cuando es más amplio, ¿no es cierto?, y beneficia en mayor medida las disposiciones y la forma en que van a evaluar mi capacidad. ¿Cuáles serían las incapacidades que se tienen para testar? Por un lado, el tema de la edad, ¿no es cierto?, porque es necesario para poder testar ser mayor de edad, ¿sí? Acá esto se ha trabajado bastante con el código anterior, este requisito del que hablaba el 3615, el 3616, que fue objeto de mucha crítica y que por eso se saca en el código actual,
Porque, ¿qué decían estos artículos? Decía, para poder testar es preciso que la persona esté en su perfecta razón, decía. Y el 36.16 en su completa razón, ¿no? Entonces, el código actual, ¿qué es lo que nos dice? Es nulo el testamento, o en su caso, la disposición testamentaria, por haber sido otorgado por persona privada de la razón en el momento de testar. La falta de razón debe ser demostrada por quien impugna el acto, ¿no? Esta es otra de las cosas también a veces medio difíciles, ¿no? Entonces, ¿por qué esto? ¿Por qué esta crítica? Porque se decía, en realidad, estamos exigiendo un plus de capacidad a aquella persona que va a realizar un testamento, porque le estamos exigiendo perfecta y completa razón, ¿no es cierto? Entonces, si lo vemos desde ese lugar, es como que hay un plus. ¿Y qué es lo que se empezó a reflexionar respecto a esto? De hecho, nosotros, antes de que cambiara el código, que estaba esta normativa, con la doctora Fernández presentamos una ponencia en un congreso, justamente hablando de esto, ¿no? Que tenía que ver con los adultos mayores. ¿Por qué? Porque uno entiende que generalmente si el que va a testar, esto que yo les contaba, ¿no? Es la tía de la señora que me ayuda acá en casa, que es una persona muy mayor. ¿Por qué? Porque nosotros, bueno, yo tengo muchos más años que ustedes, pero yo todavía creo que tengo todavía mucha vida por delante, entonces tal vez a mí hoy en día no se me ocurre hacer un testamento, aunque no estuviera mal, ¿no? Preverlo. Pero si vamos a estadísticas, generalmente las personas que van a confeccionar un testamento son personas de mayor edad, ¿no? Entonces, es como que justamente esa persona que tiene mayor edad, que seguramente no va a estar en su perfecta o completa razón, pero que sí puede tener una capacidad para saber de qué forma quiere distribuir sus bienes, a quién quiere beneficiar, ¿no es cierto? En este caso yo le decía, a sus sobrinos, al que ella considera su hijo, en las personas con mayor edad, o los adultos mayores, tal vez esta capacidad está en alguna forma un tanto disminuida, ¿no? Entonces, esta ponencia que hicimos nosotros con Silvia, se refería justamente a eso, a demostrar que así como cuando hablamos de los jóvenes o los adolescentes, hablamos de una capacidad progresiva, acá podemos hablar de una capacidad como regresiva, pero no quiere decir falta de capacidad, ¿sí? Entonces, vamos a partir siempre de la capacidad, ¿no? Y si yo quisiera decir que no, que esto no es válido porque la persona estaba privada de razón, tendré que demostrarlo, ¿eh? Es decir, lo que vamos a presumir es que la persona estaba en un estado de capacidad y de razón, ¿sí? Bien. ¿Cuándo se podría declarar, ¿no?, esta incapacidad por falta de razón? Yo estoy muerta de calor, chicos, así que abro las ventanas, prendo el ventilador. ¿Qué nos dice el 2467? Por haber sido otorgada por persona judicialmente declarada incapaz. Es decir, una persona que tiene una declaración, ¿no?, una determinación de la capacidad y que fue declarada incapaz. Entonces ahí ya tenemos como la presunción inversa, ¿no es cierto?, que esta persona, por este proceso que fue declarada incapaz, no tiene capacidad. Pero, sin embargo, dice, esta puede otorgar testamentos en intervalos lúcidos, que sean lo suficientemente ciertos como para asegurar que la enfermedad ha cesado por entonces, ¿sí? Entonces, ahí tendríamos que probar el intervalo lúcido, ¿sí? Para que esta normativa sea como más acorde a los principios que estudiamos, ¿no es cierto?, de salud mental.
en esos casos, si la persona declarada incapaz realiza un testamento, ahí sí se va a declarar nulo, salvo que podamos probar que se realizó en un intervalo lúcido, ¿sí? Después tenemos otro de los incisos que nos dice, por ser el testador, una persona que padece limitaciones en su aptitud para comunicarse en forma oral y además no saber leer ni escribir, excepto que lo haga por escritura pública con la participación de un intérprete en el acto. Es decir, acá tenemos una suerte de incapacidad para realizar un testamento hológrafo, justamente, ¿por qué? Porque no sé escribir, y es necesario que sea escrito enteramente de puño y letra por el testador. Entonces, en ese caso, se podría realizar un testamento por escritura pública. Y en ese caso también, sí, tiene limitaciones, ¿no es cierto?, en transmitir sus disposiciones testamentarias, ya sea porque justamente no puede escribir, no puede hablar, entonces tal vez, por ejemplo, se maneja con un lenguaje de señas donde el intérprete del acto va a participar y le podrá exponer al escribano cuáles son esas disposiciones testamentarias que está realizando esta persona que tiene una cierta discapacidad. Bien. Por otro lado, hablamos de las inhabilidades para suceder por testamento, es decir, algunos supuestos en los cuales vamos a ver que uno puede ser inhábil para suceder. ¿Mm? ¿Qué quiere decir esto? Que es en cuestiones determinadas. No es que yo voy a tener una incapacidad general para recibir a través de un testamento. No puede existir esa incapacidad general, sino que ante ciertas cuestiones puede ser que yo tenga una inhabilidad para recibir por testamento. ¿Por qué? Porque el código presume que puede, en algunas circunstancias, por ejemplo, influir en la voluntad, digamos, del testador, por el lugar en que se encuentra. Por ejemplo, los tutores y curadores a sus pupilos, si estos mueren durante la tutela o la curatela, o antes de ser aprobadas las cuentas definitivas de la administración, ¿no es cierto? O, por ejemplo, el escribano y los testigos ante quien se haya hecho el testamento por el acto en el cual han intervenido, es decir, o los ministros de cualquier culto, los líderes religiosos, siempre y cuando haya sido en la última enfermedad. Por ejemplo, si yo tengo un cura confesor de toda mi vida, ¿no? Y testo a su favor, se podría interpretar de que hubo algún tipo de influencia, o el escribano que va a intervenir, que diga, bueno, no, lo que pasa es que a vos te conviene de esta manera o de otra, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ¿qué es lo que dice el código? Si son ministros de cualquier culto, en realidad es el que lo haya asistido en la última enfermedad. Porque yo realmente, tal vez, si soy muy religiosa y estoy, no sé, colaborando en una iglesia, no sé, en lo que fuera, en cualquier movimiento de cualquier culto, de cualquier iglesia, y yo realmente quiero dejar parte de mi patrimonio, estaría bien. El tema es que si yo salgo un día y me pisa un auto, sería válido, ¿no? Porque se entiende que fue realmente mi voluntad esa, pero no si yo estoy con una enfermedad terminal en la cual puede llegar a influir, ¿no es cierto?, en cuanto a las disposiciones que yo realice, ¿sí? Esta enumeración es taxativa,
Es decir, no lo podemos ampliar estos supuestos a otros, aunque nos parezcan que, bueno, el médico que lo atiende, y bueno, el médico que lo atiende también podría influenciar, ¿no es cierto?, de alguna manera. Bueno, pero el código no lo prevé. O sea, no sería válido en estos casos, ¿sí? Y no sería válido siempre y cuando intervengan, en este caso, por ejemplo, del escribano y los testigos. Porque puede ser que yo en esa escritura pública no pueda disponer a favor de ese escribano o de los testigos de ese acto, pero que sí después lo haga en un testamento hológrafo, porque ahí, como no va a haber testigos, no va a intervenir el escribano, ahí sí se va a poder ver reflejada realmente cuál es mi voluntad testamentaria, ¿sí? Bueno, acá son esto que estábamos hablando, ¿no? Por el estado de subordinación y evitar lo que es la captación de la herencia, ¿sí? En el código anterior respecto al escribano hablaba no solo del escribano, sino que decía cónyuges y parientes o afines, ¿no? Ahora el código se limita al escribano y a los testigos, ¿no? Bueno, acá también esta explicación que les decía recién, en cuanto a lo que tiene que ver con la última enfermedad, y el momento para determinar la incapacidad se va a regir por la ley que rige la incapacidad va a ser la ley al momento de la apertura de la sucesión, ¿sí? Entonces, lo que es la incapacidad al momento de la apertura. La que rige la validez del testamento, es decir, si es válido o si ese testamento es nulo, se va a juzgar de acuerdo a la ley vigente al momento de la muerte del testador. ¿Qué quiere decir esto? Que si tal vez este testamento nació nulo cuando yo lo hice, porque no cumplía con las leyes que regían al momento de la confección de ese testamento, pero al momento de la muerte cambió la ley y es válido, es la ley que vamos a aplicar, porque es la ley al momento de la muerte del testador, ¿sí? Algunos critican esto porque dicen que en realidad por este principio del favor testamenti lo que tendría que ser más flexible y poder aplicar no solo la ley vigente al momento de la muerte, sino si la ley al momento de la confección era más beneficiosa, tendría que aplicarse esa ley. Pero bueno, el 2466 lo cierra de esta manera y no nos podemos apartar de esto y vamos a tener que tener en cuenta entonces para validez o nulidad la ley que rige al momento de la muerte del testador. Bueno, yo ya estoy en horario, así que el Power si les parece, se lo subo, no queda mucho más, pero así lo terminan ustedes de ver, y en la próxima clase, como vamos a seguir viendo conmigo, vamos a ver todo lo que tiene que ver con testamentos, ¿sí? Entonces cualquier duda la vamos viendo, ¿sí? O retomamos lo que no quedó muy claro, porque hoy no les abrí demasiado el ida y vuelta, ¿sí? Pero bueno, la clase que viene, si quedó alguna cosa pendiente de esto, lo volvemos a retomar. ¿Les parece? ¿Sí? Dale, perfecto. Bueno, ¿Cuándo tenemos chicos, clase de nuevo, profe, con usted? ¿Sabés qué? Está puesto, me parece que en el campus está puesto los días que tenemos cada uno. Ahora no tengo la agenda yo acá. A ver si tengo abierto acá. Ya te digo, Espérame. Yo ya había abierto acá. Ahí te digo, acá lo tengo, sí. Yo además, bueno, justo ayer hablábamos eso, porque yo estoy como las viejas,
que yo sigo agendando en mi agendita de papel, no agendo en la del celu. Bueno, ahora vamos a tener el 1 de noviembre, tienen conmigo, que ahí vamos sí a hablar de disposiciones testamentarias. Esto de qué forma se puede instituir un heredero, ¿no? Que recién hablamos, cómo se instituye un heredero o un legatario, ¿sí? O sea que el 1 ya dentro de poquito nos volvemos a encontrar. No sé si ya les avisaron, pero vieron que ustedes habían planteado el tema del tema de la virtualidad y de la presencialidad, y bueno, ya quedó por orden del titular, de la titular, que vamos a hacer todas virtuales, porque fue un cambio en el medio, y bueno, y ustedes, si no, es imposible, si tienen materias antes o después que lleguen, así que va a quedar todo virtual, ¿sí? Bueno, chicos, que tengan un buen fin de semana y nos vemos el 1. Chao, hasta luego. Chao, nos vemos, gracias, nos vemos. Hasta luego.